¿Te gustaría poder controlar tu cámara Reolink desde Home Assistant y que cada vez que detecte movimiento te avise? Pues hoy vamos a ver cómo hacerlo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Hace unas semanas desde Reolink me enviaron una de sus cámaras, una cámara fantástica y que vimos en un vídeo, que si tú no lo viste pues te lo dejo aquí arriba y también abajo en la descripción. Y esta cámara, mi primera intención fue integrarla solo a Frigate. Frigate lo he instalado en mi NAS de TerraMaster, esto ya lo vamos a ver en un próximo vídeo, pero yo lo quería tener solo allá. El problema es que me di cuenta que desde Frigate no tenemos controles sobre la cámara, no podemos encender la luz, no podemos encender la alarma, no podemos girar la cámara si es que es giratoria. Después me di cuenta que esto sí lo podíamos hacer desde Home Assistant y pensé que sería una buena combinación tenerla en Home Assistant y en Frigate. Así que hoy la vamos a instalar a Home Assistant, vamos a ver algunos controles que podemos hacer y también os voy a dejar pues alguna automatización que he creado, y después en un próximo vídeo vamos a ver también cómo integrarla a Frigate. Así que venga, vamos a integrarla hoy a Home Assistant. Bueno, aquí estoy en mi Home Assistant y la verdad que es bastante fácil integrarla, porque si vamos a configuración, vamos aquí a integraciones, vemos que ya me la ha descubierto. En principio la cámara, si está a la misma red que el Home Assistant ya la va a descubrir. Si tú la tienes a la misma red y por algún motivo no te la descubre, después vienes aquí abajo a añadir integración e intentas hacerlo manual. Aquí escribes Reolink, ya te aparece. Y bueno, aquí claro, ya me la ha descubierto, ya pone la IP, pero si no tendríamos que apuntar la IP y a ver si así manualmente nos la descubre. Yo ya le voy a dar aquí. Y aquí nos pide consulta los pasos de resolución de problemas si tienes problemas. Tenemos que poner el nombre de usuario, que por defecto es admin, yo dejé el admin, y después tenemos que poner nuestra contraseña. Le vamos a dar en enviar. Una vez la hemos puesto, le damos a enviar. Va a conectar con la cámara. Y si todo va bien, pues ya nos dice que dispositivo creado. Aquí es un nombre que le pusimos, también le podemos cambiar. Yo de momento lo voy a dejar y voy a cambiarle la zona. Le pondré casa y le voy a dar en terminar. Aquí lógicamente pues, cada uno que ponga lo que necesite. Y aquí vemos pues todos los controles que tenemos. Podemos encender y apagar el foco, podemos encender y apagar la sirena. Nos dice si ha detectado animal, si ha detectado fluent, no sé exactamente qué es, movimiento, persona, vehículo. Aquí tenemos los sensores y aquí vemos que tenemos bastantes más controles. Después por eso es interesante integrarla a Home Assistant. Podemos modificar la sensibilidad, subida FTP también la podemos activar si es que la queremos activar por FTP, sirena tras evento, graduar la sensibilidad de animales, de personas, de coches. Está súper bien esta integración porque nos da prácticamente todos los controles que podemos tener de la cámara. También esto de aquí, no sé si es la entidad de imagen exactamente. Yo ahora la tengo al revés, ¿vale? La tengo mal instalada, la he puesto en un sitio afuera y la he puesto mirando para arriba. Esta cámara no se le puede girar la imagen como si se puede hacer en otras, es para instalarla en el techo. Yo como la tengo pues instalada así, está al revés, pero bueno, lo que interesa es que se vea la imagen. Y como aquí que pasan coches, que alguna vez pasan coches, vemos que la imagen es muy fluida. También vemos aquí la hora. Voy a intentar poner la imagen más grande. Y aquí vemos que hay movimiento y la imagen es totalmente fluida. Vemos que van pasando coches y lo que digo, la imagen es buena y es fluida.
Bueno, pues ya hemos visto que integrar una cámara de Reolink a Home Assistant es súper simple. También hay que decir que no lo he dicho antes, que yo lo he hecho con este modelo, pero creo que todos los modelos de Reolink son compatibles con Home Assistant. Después cualquier modelo que tengas tú de Reolink, en principio tienes que poderlo integrar a Home Assistant, siempre que esté en la misma red que el Home Assistant. Después lo que vamos a ver ahora son algunas automatizaciones que he creado. Ya sabemos que en Home Assistant pues podemos crear miles de automatización, puede haber miles de ideas. Tú, si tienes automatizaciones de alguna cámara que crees que es una automatización original y la quieres compartir con todos nosotros, pues lo puedes dejar abajo en los comentarios. Y ahora aquí vamos a ver 2 o 3 automatizaciones que se me han ocurrido que podríamos hacer. Bueno, pues como en muchas ocasiones nos vamos a ir a la página web de Tecnoifoto, que es donde os he dejado, bueno, más información también de cómo instalar la cámara, pero bueno, esto en principio ya lo hemos visto hace un momentito. Y aquí la primera automatización, que cuando detecte movimiento por la noche, enciende el foco 30 segundos. Esto para que, bueno, si detecta movimiento y encendemos la luz, es una posible forma de disuadir a la gente que se vaya. Después, si de los 30 segundos pues sigue habiendo movimiento, pues que salte la alarma. Es una automatización que pretende ser disuasoria. Botón del pánico sirena en el dashboard. Bueno, pues con esto creamos un botón en nuestro Home Assistant que al pulsarlo pues va a disparar la sirena directamente. Por eso se llama el botón del pánico. Yo en este momento no hago estas automatizaciones porque tengo la cámara afuera en la calle y ahora no quiero que salte la alarma aquí, pero bueno, que ya las he probado y sí funcionan. Notificación con foto, evento nativo de Reolink. Aquí lo que hacemos es detectar el estado del sensor de detección de personas. Y cuando lo detecta, saca una foto y hacemos que nos la mande por notificación. Después tenemos que crear esta carpeta en nuestro Home Assistant, que sería aquí. Voy a copiar el nombre, yo no la tengo creada. Estando en nuestro Home Assistant, vamos a configuración, vamos a las 3 W. Y aquí creamos la carpeta esta de snapshots. Que es la que nos pide aquí y que guardará la foto con este nombre, Reolink Last, o sea, última imagen de Reolink. Y después aquí tenemos que poner lógicamente la IP de nuestro Home Assistant. Con todo esto, en principio, tiene que funcionar. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un panel rápido en nuestro Home Assistant de la cámara, donde tendremos la imagen de la cámara y tendremos estos botones. Y va, pues aquí pueden acabar de leer los consejos y las preguntas frecuentes. Bueno, pues ya hemos visto algunas de las automatizaciones que podemos hacer gracias a todos los sensores y entidades que nos ofrece esta integración de Reolink. Lógicamente podemos hacer muchas más, ya lo he dicho antes, y también te animo que si tú tienes alguna que consideras que puede ser de interés para más gente, pues que nos la compartas abajo en la descripción. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.